Earthlings out there, just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion. And I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking I'm a disc runner, skunk, shoot you out my butt. Hola, ¿qué haces aquí enfrente del ayuntamiento? Manifestándome ¿Por qué? para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en el planeta y por eso estoy esperando al alcalde para que hable. ¿Podríamos ayudarte? ¿Quién había llamado? Nosotras. Queríamos hablarte sobre un tema muy importante. ¿Qué pasa, chicas? Pues nos gustaría concienciar a todo el mundo sobre lo importante que es el cambio climático y que hay que cuidarnos. Pues nosotros desde el ayuntamiento queremos ayudar haciendo campañas y tal. Es muy buena idea. Y sí, el efecto invernadero es necesario para habitar la Tierra. Sus gases provienen de fuentes naturales como los volcanes. El problema está en que la actividad humana ha incrementado estos gases masivamente, dando lugar al cambio climático. A partir de la segunda revolución industrial, la cosa se nos fue de las manos. La industria de combustibles fósiles creció descomunalmente y con ella los transportes y las compañías eléctricas. Nuestro planeta está sufriendo. Las temperaturas suben más cada año. La sequía se hace más evidente. Y el Ártico se derrite más rápido de lo que pensamos. Si es que, al fin y al cabo, la temperatura, el clima, determina nuestra forma de vida. La Tierra es un planeta vital, entre otros casos por la temperatura, ya que la radiación del Sol hace que el planeta, la Tierra, en este caso, se caliente, y los gases que crean el efecto invernadero regulan la temperatura. Expulsan la radiación que sobra y mantienen la cantidad necesaria para que no nos podamos morir de frío. Y nosotros posiblemente moriremos de calor, sequía, por alguna enfermedad transmitida por mosquito o por respirar aire contaminado. Los glaciares se derriten, subirá el nivel del mar y las zonas costaneras terminarán inundándose. Reducir el consumo de plásticos, reciclar, utilizar energías renovables o moderar el consumo del coche son algunos de los pasos que todos podríamos dar para reducir estos cambios tan radicales. Como sabéis, el planeta es el que nos da la vida porque en verdad estamos aquí gracias a él y es el que nos da todo. Si nosotros estuviéramos más concienciados de que es así, no haríamos las cosas que hacemos. Como estas que veis, son barbaridades las que hacemos, cortar miles de árboles, tirar plásticos al mar o incluso la basura que tiramos al contenedor. En verdad, si no la reciclas, va a parar al mar o ríos, miles de cosas. Y al final, con el calentamiento global, lo que hacemos es derretir los polos y aumentar el agua, cosa que allí hay animales. Todos esos animales morirán y no quedarán. Dentro de a lo mejor 50 o 100 años, no será como esto. Así que cuidémoslo y que siga como